la presencia del Señor en esta tarde. Oh Señor, hambre de ti, de tu presencia. Hambre de ti, Jesús, hambre de ti, Señor, de tu presencia, mi Jesús, de tu presencia, Señor, de tu presencia, mi Jesús. Tengo hambre de ti, Señor. Gracias, Jesús. Oh, tenemos hambre, Señor. Es un momento, hermanos. Levante su voz y adore el nombre de Jesús. Él es el único digno de ser exaltado y glorificado. Tenemos hambre de ti, Señor. Oh Jesús, tenemos hambre de ti, Señor. Hambre de ti, Jesús. Oh, tenemos hambre de ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Y más de ti, Jesús, más de ti, Señor. Oh, más de ti, Jesús. Y más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, Señor. Y más de ti, Jesús. Dile, más de ti, Señor. Oh, más de ti, Jesús. Más de ti, más de ti, más de ti, Señor. Y más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Y más de ti, más de ti, más de ti, Señor. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, más de ti, más de ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu presencia, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu presencia, Señor. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas a la presencia del Señor en esta tarde? Digno eres, Jesús, tu presencia, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar la bienvenida, hermanos. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano y sea bienvenido a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido a esta iglesia que te ama.
hasta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame. También vamos a leer en Éxodo 7. Vamos a estar leyendo también ahí en esta parte de la Biblia. Nos dice el versículo número 1 del capítulo 5. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Capítulo 7, váyase y vamos a leer el verso 16. Dice: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no habéis oído. Vamos a orar. Padre, te agradecemos. Gracias. Amén. Tomemos nuestros lugares. Debemos de mantener el propósito por el cual Dios nos liberta. Lo voy a decir de otra manera. Dios tiene un propósito para liberarnos. Para hablar un poquito de estos versículos, es necesario que hagamos una visión, hagamos una palabra de expresar la condición de Israel. Israel, en términos generales, en esa condición en la que estaba, por un lado, no valía nada. No tenía ninguna esperanza, con la excepción de su fe que Dios los libertaría. Israel, si no hubiese sido la intervención de Dios, cumpliendo Él su palabra, Israel hubiese muerto, desaparecido, y no tuviese
ningún indicio ni ninguna historia en la raza humana. Probablemente Dios hubiese buscado otra descendencia, porque para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, este pueblo sin ningún futuro, dicho de otra manera, en términos puramente políticos, humanos, este pueblo a lo que tendía era a desaparecer del mapa o de la historia, Dios cumple su palabra y es eso lo que los lleva a ellos a la liberación. Era imposible que ellos pudieran librarse de ahí, de esa condición de esclavitud. Pero Dios, el Dios Todopoderoso, lo vemos que los libera. Pero una de las razones por las cuales el Señor los libera, primeramente lo leíamos en el versículo número 1 del capítulo 5, dice: para que mi pueblo me haga fiesta. Es decir, hay un propósito por el cual el Señor los está liberando, aparte de las otras cosas. Pero en el versículo número 7, verso 16, dice ahí: para que me sirvan, y hace aclarar, para que me sirvan en el desierto. Dicho de otra manera, eso sería puntualmente la razón, el propósito por el cual Dios los libera. Pero claro que, hermanos, siempre Dios, en cualquier campo de la Biblia que nosotros lo veamos, siempre es ese Dios de condiciones. Siempre es ese Dios que, aun cuando Él lo puede hacer, dicho de otra manera, Él puede regalar, dar, proveer, porque Él es soberano. Pero aun cuando Él tiene toda esa potestad, Dios siempre tiene una condición para llevar a cabo tal o cual cosa. Y eso es lo que acá quiero destacar, que una de las condiciones que lo está expresando acá estos versículos, uno es para que me adoren y otro es para que me sirvan. Israel tenía que tener, hermanos, prácticamente, bien claro esto. Tenía que estar consciente de que aun cuando era su Dios tenía demandas, tenía ahí condiciones que eran esos dos detalles, y sumaríamos muchos otros. Y vamos a ver que una de los resultados que esto tendría al llevar a Israel obedientemente estos propósitos de Dios. Por lo menos váyase al capítulo número 23 del libro de Éxodo, versículo número 25, y vamos a ver en estos versículos, vamos a ver los resultados de que Israel cumpla lo que a él le corresponde cumplir. ¿Cuál era lo que le tendría que cumplir Israel a Dios? Él, para que me sirva en alabanza y para que me sirva en el desierto. Dos propósitos. Acá dice, por lo menos veríamos acá el asunto de los resultados de la obediencia, partiendo de que Israel obedece. Dice: mas a Jehová serviréis, y Él te bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda, ¿qué dice?, enfermedad de en medio de ti. Esto
ya el Señor está haciendo un panorama más amplio de aquella actitud de obediencia que llevaría a cabo Israel. Dicho de otra manera, como resultado, le está diciendo: más Jehová, si a Jehová sirvieses, Él te bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Es decir, esto es como un valor agregado. Esto es como algo que si tú cumples, si tú te apegas a lo que yo, al propósito por el cual yo te he liberado, bueno, yo voy a bendecir tus aguas, yo voy a bendecir tu pan, y por otro lado, yo voy a quitarte toda enfermedad en medio de ti. Es interesante ver de qué manera aquí estamos viendo una promesa, una palabra, no una palabra humana de hombre, no una palabra, llamémosle, de aspecto político, que es lo que nosotros tenemos bastante familiaridad en ello, de las promesas políticas. Aquí esta promesa es nada menos de Dios. Es Dios. Y cuando Dios promete, hermanos, la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y de otra manera, acá es una promesa tremenda. Yo te voy a bendecir tu pan, y aparte voy a bendecir tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esto es importante. Dicho de otra manera, esto se le suma, como si diríamos: si tú obedeces el propósito por el cual yo te liberé, vas a tener estas bendiciones, vas a ser bendecido en esta área. Entonces, acá lo que podríamos ir sacando ya conclusiones, hermanos, es, vamos a ver, lo que vamos a ver en esto es que Israel no cumplió lo que le tocaba cumplir. Israel, antes de ser fiel, obediente a cumplir los deseos de Dios, lo que vemos nosotros es lo contrario. Lo que vemos en Israel es todo contrario a lo que pudieran ser las bendiciones en términos bastante concisos. Lo que vemos nosotros en Israel, esa conducta fue una conducta totalmente de desobediencia. Usted ve que el Señor le dice: para que me alaben o para que me sirvan en el desierto. Dicho de otra manera, las condiciones para llevar a cabo esto, que yo es lo que demando de ustedes, no es en una condición, diríamos, favorable a la mente o al ojo humano. Más bien, esto lo van a hacer en el desierto. Claro que en el desierto es donde ellos tenían que ser obedientes, mostrarle, brindarle, celebrarle culto de alabanza a Dios y servirle en las circunstancias que fueran. Pero lo que vemos nosotros es todo lo contrario. Israel se convirtió más bien en un pueblo, en esa travesía, en un pueblo, hermanos, contradictorio, en un pueblo reclamador, en un pueblo murmurador, en un pueblo idólatra, en un pueblo fornicario, en un pueblo que en lugar de estar consciente que ellos
no estaban siendo cubiertos por un Dios de mentira o por un Dios de los que adoraban las naciones, sino que era el Dios verdadero. Los israelitas como que estaban dormidos. Los israelitas como que, hermanos, habían prácticamente quedado en blanco sus corazones, sus mentes, porque tendría que ser esa la condición de un pueblo, como en este caso, para esquivarse o para hacer lo que no debían de hacer. Debían de ser una conducta así, en blanco, una conducta enajenada de personas que, sabiendo con antecedentes quién era su Dios, ellos hacen todo lo contrario. Ellos no podían presumir de que no conocían a Dios. Vieron 10 plagas en Egipto, terribles 10 plagas que, hermanos, pusieron de rodillas al imperio de ese entonces. No solo eso, vieron el poder de Dios abrir el mar y que ellos pasaran en tierra seca. Es decir, no estamos hablando de fantasías, no estamos hablando de novelas acá. Ellos deben de saber que ellos están tratando con un Dios real, con un Dios verdadero, con un Dios que tiene palabra, que tiene promesas. Ellos debían de saber eso. Pero a mí me extraña que esta nación, gran parte de esta nación, con la excepción de Moisés, de Josué y algunos otros, la gran mayoría fueron desobedientes. Ellos deberían, hermanos, porque es importante señalar esto, porque ellos personalmente deberían de promover la adoración a Dios, no necesariamente que se los convocara Moisés a ellos. Ellos mismos deberían, dado que ellos estaban conscientes que no tenían entidad, estaban conscientes que morirían, que no valían nada, pero que ahora son el pueblo del Señor, y que en lo personal deberían ellos de ponerse a las órdenes, al servicio de la obra de Dios en el desierto. Pero nosotros no vemos eso. Nosotros lo que vemos es haciéndole adoración a un becerro que ellos han construido. Nosotros lo que vemos es murmuraciones. Nosotros lo que leemos en la Biblia es: ¿por qué nos sacó Jehová a este lugar para que muramos? Mejor nos fuera estar en Egipto para comer de los puerros y sucesivamente. Eso es lo que leemos nosotros. Nosotros no leemos, hermanos, que ellos se suscribieran al propósito de Dios para lo cual Dios los había sacado. Ellos están haciendo lo contrario, y eso es lo que ciertamente, hermanos, trae sobre la vida de lo que es la nación en sí. En el desierto vienen las disciplinas de Dios. Lo que vemos ahí, por ejemplo, se dice que cuando los que envió Balac por medio de Balaam, que mandó a unas muchachas para provocar a Israel o a los soldados en el campamento, ellos fornicaron con esas mujeres. Y en esa ocasión el Señor les pegó una disciplina que mató a 23,000 ahí mismo en esos campamentos. Uno diría, bueno, que el que no tiene el contexto de lo que sucede, porque la gente siempre especula, siempre cuestiona, porque Dios permite todas
las cosas que suceden, guerras y que mueran niños y que hayan terremotos, hermanos, Dios realmente siempre es el Dios que da su palabra. Es ese Dios que tiene sus condiciones y que el hombre, en calidad de gusano, lo menos que puede hacer es obedecer a su Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá lo que vemos es disciplina, 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 a tal grado que los disciplinó tanto que la mayoría de personas adultas que salieron de la liberación en Egipto, esta gran cantidad de gente, hermanos, no entraron a la tierra que fluía leche y miel. Eso es realmente no otra cosa, la disciplina del Señor, el meterse con Dios, el incumplir a Dios, hermanos, los propósitos para cual Él hace obras maravillosas. Eso es el resultado de hacer lo que cree uno que debe de hacer y que, bueno, que Dios espere y que Dios aguante. Pero yo, de acuerdo a esto que estamos leyendo, yo no veo a ese Dios que espera. Yo no veo a ese Dios que aguanta. Yo lo que veo acá son las, hermanos, como consecuencia de lo que son las desobediencias. Lo que veo acá yo es la disciplina de Dios. Eso es lo que sucede. Dios los mete a estas disciplinas y sucesivamente, apenas de los viejos que salieron de Egipto, apenas los que lograron entrar fueron, hermanos, solo dos de los mayores, Josué y Caleb. Pero usted dice, pero eso es injusto. Como siempre nosotros nos consideramos justos más que Dios, entonces diría, eso es injusto, porque Él fue el que lo sacó. Sí, pero Él lo sacó con un propósito, porque ya dije, Dios siempre lo que lleva a cabo le pone condiciones, siempre lo condiciona, siempre. Lo que no condiciona a Dios es la salvación. La salvación es un regalo de Dios por su misericordia, pero los asuntos que se tiene o que tenía que llevar a Israel, en este caso, porque la figura de la liberación de Israel de Egipto es la figura de la iglesia. Allá en Egipto, sin duda, no quedó nadie de los israelitas, todos fueron liberados. Pero el punto es el que ellos pudieran disfrutar de las bendiciones. Ya leíamos acá, si ustedes obedecen más Jehová, si a servir a Jehová, si llevas la adoración a Jehová, yo bendeciré tu pan, yo bendeciré tu agua, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Hermanos, de esto carecieron muchos, a tal grado que cuando en el desierto el Señor despertó las serpientes, mataron a miles de judíos que no obedecieron a la palabra. Murieron y apenas entraron dos a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Disciplina. Disciplina. La disciplina del Señor, hermanos, es para los hijos. Nosotros, para ir ya cerrando, nosotros somos la figura exactamente de Israel. Dios lo figura de diferentes maneras a la iglesia. Nosotros somos, allá nos retrata Dios, allá nos saca una fotografía como para decirlo, Israel, la liberación de Israel es exactamente la liberación de la iglesia del Señor. Usted y yo no valíamos nada.
No sé si usted está de acuerdo con eso. Que valíamos. Nosotros, es más, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Yo y usted, hermanos, aun cuando uno tiene siempre pretensiones, nosotros somos polvo, como dice, hermanos, aquel canto. Polvo eres, dice en el Génesis, y al polvo irás. Eso éramos nosotros. Muchos de nosotros bolitos, chichipates, muchos de nosotros ladroncitos, homosexuales, nosotros mentirosos. Eso éramos delante del Señor. Estábamos esclavizados en las drogas, estábamos esclavizados en el homosexualismo, esclavizados en lo que es la indecencia del mundo. Estábamos siendo, hermanos, llevados por Satanás. Era Satanás el que los montaba, pero bendita gracia, Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Y quién eran los que estábamos perdidos? Usted y yo estábamos esclavizados. Vino la gracia y nos libertó. Bendita gracia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Bendita gracia que nos libertó. Damos un amén los que hemos sido libres. Damos un amén los que hemos sido libres. Y a este lado todavía están esclavas, hermanita. Den un amén las hermanas que han sido libres. Amén. Bien, está bien. Pero vamos a ver que siempre, hermanos, la libertad lleva una condición. Y eso es lo que en este caso nosotros tenemos que implementar. Dios no saca a Israel para otros fines. No, Dios lo saca para que me alabes. Dice el capítulo 1 de la carta a los Efesios, versículo 4, Él nos escogió antes de la creación del mundo para alabanza de su gloria. Dicho de otra manera, Dios no nos hizo, hermanos, Dios no nos sacó de allá para que siguiéramos en el mundo, para que siguiéramos en la desobediencia, para que siguiéramos haciendo lo que nuestro corazón siente hacer. Dice Jeremías que este corazón, y el corazón se refiere a las emociones, a esa actitud de la vida, dice que es más perverso que todas las cosas. Pero eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de decirle a Dios. Dios, se repite la historia y le decimos: Dios, aquí estoy, yo soy esa mujer libre, yo soy ese hombre que liberaste del alcoholismo, liberaste de allá de las cosas oscuras. Yo soy, pero mi forma de ser es así, Señor, así que aguantame así. Aleluya. Esas son las actitudes de la iglesia. Yo no estoy hablando de misión evangélica, el remanente. Estoy hablando de la iglesia en general, de la iglesia de Cristo de todos los tiempos y en todo el mundo. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. A eso me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a esa iglesia. Y viene esta iglesia, hermanos, que ha surcado por 2000 años, con las excepciones específicas de gente que sí ha tenido esa actitud de cumplir el propósito del Señor. Nosotros hemos visto una iglesia que quiere siempre poner su agenda y no la agenda de Dios. Y eso es lo que hacemos. Si pudiéramos ver el trasfondo, examinar el trasfondo de cada uno de nosotros, bueno sería que cada uno en lo personal haga su propia evaluación de su vida espiritual. Porque partiendo que ya somos libres, porque eso es lo que dice Juan: si el Hijo libertare, somos verdaderamente libres. Pero entonces, partiendo de esa libertad, cada uno debe de hacer su propio análisis de si estamos cumpliendo el propósito de Dios. Si
como Israel cumplía el propósito de Dios. Deja ir a mi pueblo para que me alabe, para que me adore en el desierto. Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Nosotros deberíamos de sacar esas conclusiones si nosotros estamos haciendo eso. Si usted está o yo estamos llevando a cabo el propósito del Señor, no hay problema. Yo le aseguro que Dios estará complacido. Pero si es lo contrario, tenemos problemas con Dios. Así es sencillo. Tenemos problemas con Dios. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos con Dios? La disciplina de Dios. Ya nosotros no podemos, el estilo y sobre todo el estilo de la iglesia de este tiempo, la iglesia del 2021, la iglesia de este siglo. Nosotros lo que vemos es una iglesia que pone condiciones a Dios. Una iglesia que pone sus demandas, que cuestiona las cosas. Vemos una iglesia que dice, si allá dice que fuimos escogidos para la alabanza y la adoración de Dios, bueno, yo no comparto eso. Nosotros tenemos, si no queremos, problemas con Dios, porque nuestro Dios, hermanito, yo voy finalizando, nuestro Dios no es un Dios que está clavado así como los que tienen los religiosos hoy para estos días, que lo sacan, primero le lavan la ropita, lo llevan a bañar allá, lo llevan a lavar, a enjabonar y sucesivamente. Nuestro Dios no es ese Dios. Nuestro Dios es el Dios vivo, el Dios que vive, que permanece por los siglos de los siglos. Nosotros debemos de saber que nuestro Dios, hermanos, es el que está sentado a la diestra y que intercede por nosotros. Nosotros no tenemos un Dios muerto. Pero aún sabiendo esa realidad, nosotros la pasamos bien chele como cristianos. Cristianos, como alguien decía, ¿verdad? Iglesias a la carta, menú a la carta, ¿verdad? La iglesia está poniendo las condiciones, pero nosotros no podemos poner condiciones, porque cuando nosotros acá lo vemos, porque cuando Israel se hace el del ojo pacho, Israel se hace el desentendido y dice, bueno, nosotros lo que vamos a hacer aquí incómodos y en este desierto, no importa. Si Dios te sacó para que le sirvas en el desierto, Israel, Dios te sacó para que le cantes en medio de las tragedias, Israel, Dios te sacó para eso. No valías nada, estabas allá hundido, no tendrías entidad si yo no te saco, Israel. Ahora tú tienes que obedecer. Y eso es lo que no hace Israel. Y eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos como iglesia. A tal grado que nosotros nos conformamos, hermanos, según el evangelio nuestro, es un evangelio así a la medida nuestra, un evangelio que si Dios me quiere así, y si no, pues hay que ver qué haga. Nosotros en estos tiempos tenemos un evangelio: tócame y no me tentes, mírame, pero no me mires muy duro. Nosotros tenemos un evangelio: no, es que a mí no me queda tiempo. No tenemos un evangelio: no, es que es fanatismo, el extremo es fanatismo. Nosotros tenemos un evangelio que no difiere del pueblo de Israel. Pero ese es el problema, hermanos. Ese es el problema en el cual están
sumergidos en tremendas disciplinas muchos cristianos. Muchos cristianos. Porque Dios no tiene empacho en matar, no sé si fueron cerca de 3 millones, porque en 40 años se multiplicaron. Los que salieron de Egipto fueron como 3 millones. Dios no tuvo, hermanos, problema en dejarlos o en matarlos en el desierto, aplicando una disciplina que realmente no era necesaria. Porque siempre, hermanos, la disciplina va a venir al pueblo del Señor toda vez ese pueblo quiera poner su manera de ser a Dios. Cuando ese pueblo, como nosotros, como iglesia, queramos poner las condiciones, nosotros tenemos problemas, y es ahí donde viene, hermanos, las cosas que uno dice, bueno, ¿y esto por qué se da? ¿Y esto por qué aparece? ¿Y esto y este otro asunto? Yo pienso que esto es sencillo. Siempre cuando está, hermanos, cuando está sucediendo algo que no es lo normal, se supone que de acuerdo a la palabra, el Señor dice, hermanos, que caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, pero a ti no llegarán. De acuerdo a la palabra, dice, el que habita al abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. Él me librará, pero no me libra. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué este problema en la familia? ¿Por qué este problema en la salud? ¿Por qué este problema en la economía? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué estas situaciones? Siempre hay un porqué. Por ejemplo, en términos generales de la iglesia, nosotros vemos una iglesia que no le queda tiempo de congregarse, que no le queda tiempo de servir, que sus prioridades son otras, pero que a Dios le dice, confórmate con esto, Señor, por lo menos esto es lo que yo tengo. Como aquel canto que no mucho me parece a mí, o tendrá algún trasfondo que tenga sentido, pero que dice, con manos vacías vengo a ti. Eso es bastante simplista, con manos vacías vengo a ti, porque no tengo nada que darte. ¿Cómo que no vamos a tener nada que dar? Nosotros fuimos liberados para alabanza de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo que no tenemos nada que dar? Nosotros fuimos sacados para servir al Señor. Para eso sacó Dios a Israel. Pero nosotros, no tengo nada que darte. Con manos vacías vengo a ti. Ay, Dios, qué fácil, ¿no? Yo te saqué para que fueras productor, para que seas productivo. Yo te saqué para eso. Eso es el evangelio de hoy día. Es un evangelio, aguantame así, recibime así, quereme así, porque si no, vas a perder un miembro, Señor. No, el Señor nunca va a perder a uno de los elegidos, pero sí los va a poner en cintura. Pero sí, hermanos, los va a meter en disciplina. Y es eso lo que sucede en muchas ocasiones. Es eso lo que sucede en muchas ocasiones. De los problemas que a veces se están dando y uno dice, ¿qué será? Hay veces que hay gente, lo que dice el Salmo 27, habla de 127 y es importante que lo veamos. Dice este salmo,
fíjese que habla con respecto a los madrugadores. Dice el versículo, dice: si Jehová no edifica, en vano la casa, en vano edifican los edificadores. Pero lo que quiero, aquí dice el verso 3, dice, bienaventurado, aquí dice el versículo: en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, esto es importante, es de que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Hay algunos de nosotros que ya ni dormimos. Yo estaba leyendo un artículo hoy que dice que la gordura es falta de dormir. El problema de los nervios es falta de dormir. Damos un amén, iglesia. El problema de la ansiedad es falta de dormir. Es decir, el cuerpo lo hizo Dios para dormir. Pero hay tantos compromisos y hay tantas carreras que, hermanos, poquito se duerme. Y eso es lo que altera la salud. Acá está diciendo, dice: porque demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Es de gusto las carreras, hermanos, esas grandes carreras, y no pasamos de sopiaquer que vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Porque es una disciplina. No funciona nada. Todo es, hermanos, coyol quebrado, coyol comido. Que se oiga un amén, pues. Y ahí andamos todos estresados y todos, hermanos, arrugados. Y andamos en la disposición de quebrarnos la cara con cualquiera, porque andamos bravos. Pues sí, uno se altera buscando. No será. Es que mire lo que dice el Salmo. Veamos, hombre, es que para eso tenemos esta preciosa palabra. Damos un amén, iglesia. Lo que dice el Salmo 1, aquí lo tenemos. Vamos a ver, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Dicho de otra manera, cumplió el propósito del Señor. No anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos con el 3. Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Damos un gloria a Dios. Que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo, dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Y nosotros todos endeudados hasta la coronilla, estresados, y no tenemos paz. ¿No será que estamos en la disciplina de Dios? ¿Por qué Dios disciplina a Israel? Por desobediente. La desobediencia a Dios, hermano. Por eso es que ya hemos dicho, usted puede tener, o yo puedo tener mi estilo de evangelio. Pues sí, pero yo voy a tener problemas con el que me liberó si yo adopto un estilo que no es el que Él ha diseñado. Por eso es que no hay evangelio de diferentes colores. El evangelio es el mismo evangelio, con sus principios y sus valores. Es el mismo evangelio, no ha cambiado. Entonces, ¿dónde está el mal? Y por ahí viene el problema con la familia. Ahí viene el problema, hermanos, con diversas situaciones que ni se las esperaba uno. Y bueno, dice: pero Dios me está
bendiciendo porque yo por lo menos Dios me ha librado. Dios, sí, Dios nos va a seguir librando. Pero ¿qué es la promesa para Israel? Israel, tú vas a ser cabeza y no cola. Tú vas a estar arriba y no abajo. Tú vas a prestar y no vas a andar prestando. Pero todo eso era condicional. Toda vez ellos, damos una vez, ellos cumplieran el propósito por el cual Dios los había liberado. Es que nosotros debemos de saber, por favor, hermano, debemos de saber que nuestro Dios, y lo vuelvo a recalcar, si es que nosotros hemos sido libres, pues, que si nosotros hemos sido libres, ahora le pertenecemos a alguien que es ese Dios. Ahora, como lo he dicho yo en algunas ocasiones, antes, dice Martín Lutero, nos montaba el diablo y nos llevaba para donde él quería y nos tenía acabados en todo, nos encunetaba. El dinero que ganábamos lo regalábamos a los otros vagos y hacíamos todas las cosas incorrectas. Pero ese era porque el que nos controlaba, esa es su naturaleza. Pero cuando nos libertaron, ahora usted y yo le voy a decir esto, le voy a poner la metáfora. En mí anda montado Dios. Yo no sé si usted, pero el que me monta ahora a mí, a Luis Salas Vázquez, se llama el Dios del cielo. Y ahora yo tengo que obedecer a ese Dios del cielo. Y si no obedezco, hermanos, dice la Biblia, al que ama a Dios lo disciplina. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Por qué vienen las disciplinas? ¿Por qué vienen los golpes a la vida? Sencillamente desobediencia. Desobediencia. Eso es lo que arruina la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, por sencillo que nosotros vivamos sin opulencia, nosotros vamos a vivir en paz. Nosotros siempre vamos a tener para dar. Nosotros siempre vamos a tener la mejor salud que el otro. Nosotros siempre vamos a tener el consejo para el que lo necesita. Nosotros siempre vamos a tener la luz para el que anda en tinieblas. Es decir, somos una gama. Deberíamos de ser eso que dijo el Señor: vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Somos una gama de bendición. Pero como que no nos distinguimos de los otros. ¿Qué tal, hermano? Ay, hermano, ya para morirme, hermano. ¿Y usted qué tal, hermana? Ay, hermano, usted viera a ese hombre, hermano. Usted viera todos los problemas que me está dando el marido, hermano. Y usted viera, hermano, la mujer, los problemas que me está. Usted viera las pobrezas que estamos pasando, hermano. Unas pobrezas tremendas. Mire, no importa, hermanos, que no hayan vacas en los corrales. No importa que la higuera no dé el aceite y el aceituno no dé, hermanos, y el olivo no dé el aceite y la vacada no dé la mantequilla. Con todo eso esperaremos en Jehová. Él se va a encargar. Damos un gloria a Dios. Aún Elías, cuando estaba en hambruna, el Señor le dijo: Elías, levántate y anda al arroyo de Quered. Ahí lo mantuvo el Señor. Ahí lo mantuvo porque eran hombres obedientes a los propósitos de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Gente obediente a los propósitos de Dios. Pero como nosotros agarramos lo mismo de Jonás. Jonás, anda a predicarle a aquellos, a los ninivitas. Al contrario agarró. Mire qué profeta más bravo es. Mire qué profeta más rebelde es. Se le llama el profeta rebelde, el profeta racista, el profeta, hermanos, que no quería la bendición para los enemigos. Y vea, agarra don Jonás para donde no lo habían mandado. Desobediencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Se genera, no era un asunto natural. Dios generó un gran huracán. Y Dios, en ese huracán, el tal
el tal desobediente, hermanos, estaba ya metido en el huracán. Hay veces que ya estamos metidos, ya como dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, en el sentido sano. Y cae en las manos del Dios vivo. Y ahí dice, y ahí lo descubren al hermanito obediente, al que le dijeron hace esto. Y él dijo, no, yo no puedo hacer eso, yo pienso así. Tenga calma. A lo que tenemos que tenerle mucho cuidado es a no cumplir el propósito de Dios. Dicho de otra manera, actuar en desobediencia. ¿Y qué dice la Biblia? Dios mismo generó un huracán. Y luego que lo descubrieron al tal desobediente, dijeron, él les dijo, aquí la única es que me echen al mar. Tírenme y esto se va a apocar, se va a suavizar. ¿Y de dónde sos vos? Le dijo, porque estaba dormido. Yo no sé cómo puede dormir alguien así. Estaba dormido y la gente asustada, que un montón de impíos asustados. Y ¿de dónde sos? ¿Sos de la tierra o sos de dónde sos? Porque solo uno que sea extraterrestre puede estar así tan cómodo. ¿De dónde sos? Soy israelita. Y empezó a dar su entidad y todos tuvieron miedo. Y soy profeta. Entonces echaron suerte y la suerte cayó que él era el problema. Y él le dice, échenme al mar. Él pensó que iba a resolver el problema ahogándose. Ahí hay gente que buscando morirse mejor. Morirse, te vas a morir cuando Dios quiera, pero para mientras vas a aguantar garrote. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Échenme al mar. Échenme al mar. Y lo echaron al mar. Pez. Miren los peces como son de obedientes. Saber qué tipo de pez para que quepa un hombre. Y ya tráguese a este rebelde. Para adentro. Y yo me reía un día de estos leyendo la oración de Jonás. Qué oración santa se echó Jonás, hermano. Desde el Seol clamé. Quizás nunca había venido a una oración ese tipo, pero desde el Seol clamé y Dios me oyó. Y cómo él sintió que estaba en el puro infierno, hermanos. Todo ese mover del comportamiento del cuerpo del animal, él salía en erutos, todos esos ácidos, toda esa cosa adentro. Él sentía la muerte. ¿Y cómo se sentiría Dios? Le dijo a Saúl, es mejor la obediencia que los sacrificios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y ahí lo revolcó adentro 3 días. A los 3 días le dijo a la mismo animal, ¿qué obediencia de animal? Da vomitame a este, le dijo, porque a este yo los levanté para profeta, para que fuera obediente a lo que yo le mandaba. Tirámelo allá a las playas. Y lo fue a tirar allá a las playas. Sencillamente. Esas revolcadas, esas honduras, hay que tenerle miedo, hermano. Yo me recuerdo de un hermanito que éramos compañeros. De la nada lo agarraron los policías y lo tuvieron preso unos días ahí en lo que antes le llamaban la choricera. Un hermano, uno no sabe cuáles son las disciplinas a las cuales lo puede meter Dios. Ese hermano, fíjese, ese hermano que le estoy contando, como él agarró el evangelio a su estilo y él se dedicó a los negocios y dejó los privilegios botados. Y triste, hermano. Era un hombre de muchas empresas aquí en el país. Yo se los he dicho. Yo me recuerdo que le dije, hermanito, cuide su privilegio, hermano.
Cuídelo, me recuerdo. Y él era así bien risueño. Ah, sí, hermano, me dijo. Sí, hermano. Él me decía, hermano Baki. Sí, hermano. Se olvidó. ¡Pau! Le mataron un hijo. ¡Pau! La mujer se destruyó el hogar. ¡Pau! Otro asesinato de la familia. ¡Pau! Cayó en desgracia con todos los negocios, quedó terminado. ¡Pau! ¡Pau! Y era un hombre de Dios, a mí me consta. Ese hombre, mi respeto para él. Pero la desobediencia, con Dios no hay que jugar, hermano. Dios es maravilloso, bondadoso, pero sí, Dios siempre no se va a ajustar a nuestra agenda. Nosotros tenemos que ajustarnos. Mire, ese hermano perdió todo. Un hombre con tantas riquezas, perdió todo, quedó en la calle. Así es esto. Y yo estoy seguro que ese hermano es de Dios. Es un hermano de Dios. Yo lo conocí. O sea, el problema de él es que no cumplió el propósito. Es que uno no es que va a dejar las cosas botadas de sus compromisos, no. Para todo hay tiempo, dice Eclesiastés. No es que va a dejar uno botado en la familia, los hijos, hay que ver, yo me voy a servirle al Señor. No, hay que ser responsable. Pero siempre cumpliendo el propósito para lo cual Dios nos liberó. De lo contrario, hermanito, es cosa de tiempo. Yo he conocido a gente que me ha dolido mi corazón. Y ese que le estoy contando, terrible. Terrible. Vamos a ponernos de pie.